Hola, mi nombre es Alberto Zurita Baltazar. Soy originario de la comunidad de Cieneguilla, San Juan Quiaije, y actualmente radico en la ciudad de Oaxaca. A continuación voy a leer el apartado del libro que se titula De la generación de punta a la generación de mayorías en la lucha indígena, Tomás Cruz Lorenzo, y su obra 30 años después. Benjamín Maldonado. Releer a Tomás al cumplirse 30 años de su asesinato y, sobre todo, habiendo podido platicar y convivir con él durante casi una década, obliga a tratar de ubicar la importancia de su lucha y de su obra en un contexto que ayude a no caer en la trampa académica de la desesperanza o de la objetividad que justifica la derrota y que exige una imparcialidad que solo ha sido útil a la dominación. Porque así escribió él. En sus textos no encontraremos neutralidad ni afán de mostrar una realidad aséptica porque hace más de 3 décadas Tomás escribía tomando una posición, una distancia específica, evidenciando su lugar de enunciación y el sentido de su obra, que era mirar lo chatino desde su tierra con una mirada crítica, con el fin de aportar conocimiento escrito en español a las luchas en las que participaba, comunicándose siempre en su lengua originaria. Si Tomás tenía razón, no es suficiente con seguirlo o concordar con sus apreciaciones, se requiere ubicar la vigencia de sus intenciones y de sus ideas. Ya no hay forma de platicar con él. Hace mucho tiempo que nos hace falta. Pero confío en que estaría de acuerdo con la perspectiva que aquí propongo acerca de la importancia de que los jóvenes que hoy escriben sobre su obra sigan adelante, impulsando cambios en tanto se construyen mayorías que harán sólidas las transformaciones iniciadas por él. Esa intención de diálogo anima estas líneas. Mirada generacional a la dominación y la resistencia. En la lucha indígena por lograr concientizarse de la colonización, por tratar de reconocer los efectos del colonialismo, de pensar desde perspectivas más propias, más libres de colonialidad y percibir caminos posibles hacia un futuro distinto, organizándose para tratar de avanzar, podemos distinguir 4 momentos importantes durante el siglo XX. Una primera valoración del indio y de lo indio por una minoría contrahegemónica. La época del racismo de la mayoría hegemonizada enocida. La aparición de la generación de punta, una minoría fuertemente contestataria, y finalmente la construcción de mayorías antihegemónicas. Como podremos ver, en una historia de 100 años, durante más de 50, la mayoría de la población fue víctima de un racismo severo y generalizado alentado por el Estado mexicano. Y en los últimos 50 años ha habido al menos 2 generaciones minoritarias que se concientizaron de su situación, que resisten y organizan formas de resistencia y luchan por una transformación. En otras palabras, durante medio siglo los indígenas no tuvieron forma de pensar la agresión etnocida y alzar la voz contra ella. Y en el siguiente medio siglo la situación contra ellos siguió igual, pero apareció un pequeño grupo de indígenas que cuestionaron las políticas de Estado, reivindicaron su diferencia y el derecho a mantenerla y vivirla, y que han ido extendiendo su influencia a través de organizaciones, luchas e instituciones dentro de la propia escuela y medios de comunicación como la radio.
En estos últimos 50 años surgió una generación pionera de resistencia que promueve la liberación de las nuevas generaciones. En ese contexto se ubica la obra de Tomás Cruz Lorenzo y la importancia y sentido de leerlo y seguir avanzando. Primera valoración del indio y lo indio por una minoría contrahegemónica. Una primera percepción política positiva contrahegemónica y radical del indígena mexicano y su modo de vida la encontramos en el pensamiento revolucionario de Ricardo Flores Magón y otros anarquistas entre 1911 y 1914. En uno de sus artículos en los que habla de modo de vida indígena, Ricardo Flores Magón dice: pocos serán ya los que ignoren que el movimiento revolucionario iniciado por el Partido Liberal Mexicano en septiembre de 1906 y que continúa en pie es un movimiento de carácter económico que cada vez va siendo mejor orientado hacia una finalidad precisa, el comunismo. He dicho más de una vez que la vida de las poblaciones rurales hasta hace pocos lustros en México era casi comunista. El apoyo mutuo era la regla entre los sencillos habitantes cuyas casas eran construidas por los vecinos del pueblo. Las cosechas eran levantadas por todos, las escardas y otros trabajos en que se requería un mayor número de brazos que los de una familia. Se practicaban en común, de uso común eran las tierras destinadas a la cría de los animales útiles. Como de común uso eran las aguas del torrente, de la fuente, del lago y de la explotación común del bosque cercano, la cantera de Tepetate o de Tezontle, el malpaisal para elaborar los metates y los molcajetes, los yacimientos de cal, de sal, etc. La moneda no era necesaria para las transacciones de cada comunidad. El intercambio de productos y de materias primas era la regla, y solamente se necesitaba el dinero para llevar de la ciudad más o menos cercana lo que en el lugar no se producía. Y casi siempre se obtenía ese dinero llevando a la ciudad legumbres, materias primas, ganado, sal, cal, etc. Pero era bien poco lo que necesitaban en monedas, porque la pequeña industria de cada lugar producía casi todo lo necesario para el consumo de la comunidad. Apenas si se hacía sentir la autoridad, la cual ha sido siempre odiada cordialmente por el pueblo mexicano. En esta visión, el aporte principal consiste en reconocer la tradición organizativa comunal, de apoyo mutuo, de orden colectivo, vivida por la mayoría indígena, como la base que el triunfo de la revolución permitiría a las poblaciones liberadas del país reorganizar su vida, generando una sociedad basada en el apoyo mutuo. En otras palabras, reconstruir el país, reorganizar la sociedad, reorientar la vida lejos del desorden empobrecedor sería posible recurriendo a una experiencia histórica que daba por recientemente muerta, pero que por lo mismo estaba latente y podría recurrirse a ella para reorganizar la vida en libertad. En la insurrección armada, como la entendía el magonismo, la espontaneidad de las masas debería jugar un papel importante. Politizado por largos años de propaganda y sometido a una situación política y económica insostenible, el pueblo, a pesar de no estar organizado, respondería espontáneamente lanzándose a la lucha si una serie de
grupos suficientemente numerosos y más o menos estructurados se levantaban simultáneamente en armas y lograban sobrevivir por un cierto tiempo. Estas guerrillas deberían tomar por sorpresa poblaciones pequeñas y medianas y en cada lugar establecer el poder del pueblo y darle materialidad sobre la marcha a las principales reivindicaciones del programa liberal. A partir de estas zonas liberadas, la insurrección debería extenderse multiplicando sus fuerzas y recursos a costas del enemigo. Claramente, la forma de vida comunal de los indígenas y mestizos constituía, en la visión anarquista del magonismo, el fundamento histórico para la reconstrucción libre de la sociedad. Se ve, pues, que el pueblo mexicano es apto para el comunismo porque lo ha practicado, al menos en parte desde hace siglos, y eso explica por qué, aun cuando en su mayoría es analfabeto, comprende que en vez de tomar parte en farsas electorales para elevar verdugos, es preferible tomar posesión de la tierra y la están tomando con grandes escándalos de la ladrona burguesía. El racismo de la mayoría hegemonizada etnocida. La mirada radical anterior, que ubica el devenir de los indígenas en la perspectiva de la lucha contra el capitalismo y las consecuencias etnocidas de su desarrollo, contrasta con la mirada generalizada en la nación desde la perspectiva del Estado Nacional. Tanto académicos como activistas y gente común encontraban en los indígenas y lo indio un conjunto de situaciones y condiciones aberrantes, intolerables, que debían ser desaparecidas, eliminadas o incorporadas, transformadas hasta hacerlas desaparecer. Durante la época de avances y expansión de la Escuela Pública Mexicana 1920-1970, no había necesidad de convencer a los maestros de que debían acabar con las costumbres perniciosas de las comunidades, pues todos compartían la imagen del indio pobre, desnutrido, sucio, promiscuo, flojo, desorganizado, alcoholizado y fanatizado. Al crearse la Secretaría de la Educación Pública, SEP, en 1921, su fundador, José Vasconcelos, y algunos de los pedagogos más conspicuos, como Rafael Ramírez, pensaron que lo que había que hacer era simplemente llevar alfabeto, pan y jabón a las zonas indígenas, castellanizar, distribuir libros y predicar el amor a la cultura y a las bellas artes, para despertar el ansia de saber que transformaría a niños y jóvenes primitivos en adultos civilizados. Sin embargo, el antropólogo Manuel Gamio y varios maestros por él influidos, como Enrique Corona Morfín y José Gálvez, arguían que era necesario planear los contenidos educativos con base en investigaciones regionales de tal manera que fueran aceptados sin violencia por niños que poseían una cultura diferente de la nacional. Durante más de 50 años, los maestros guiaron su actividad docente por estas ideas y los efectos etnocidas de su acción se hicieron sentir en diferentes grados, pero sobre todo en la aceptación de los padres de familia de que sus hijos fueran castigados si hablaban su lengua y de que su cultura fuera excluida de la escuela para ser sustituida por un modo de vida racional, progresista, compatible con la racionalidad occidental, aunque inferiorizado y marginado. El racismo era, y en buena medida sigue siendo, la base de la ideología humanitaria de los maestros y otros ministros de instituciones de
dominación como la clínica, los medios de comunicación y las iglesias. Los indígenas, que empezaban a migrar de manera creciente por necesidad económica en la segunda mitad del siglo XX, salían de sus comunidades con la vergüenza de ser indígenas y llegaban a lugares donde eran despreciados por ser indígenas, sintiéndose inferiores. Contra todo este oleaje de colonialismo, tuvieron que abrirse paso los primeros indígenas que en México empezaron a entender su situación, algunos de sus causas y a forjar una identidad políticamente indispensable para revertir en lo posible la incesante oleada colonial. Los primeros grupos de indígena con conciencia étnica aparecen en México en la década de 1970 y, sin duda, su aparición fue posible gracias a la formación que recibieron o de la que se apropiaron en las escuelas de educación media superior y superior, donde la influencia poderosa de las corrientes académicas contraculturales y contrahegemónicas transformaban las percepciones del mundo y radicalizaban la crítica. Esas corrientes renovadoras que invadieron las principales universidades del mundo antes y después del 68 hicieron que en América algunos jóvenes indígenas tuvieran acceso al pensamiento de punta gracias a profesores radicales y a académicos que se saltaban las bardas de las escuelas para compartir sus conocimientos con el pueblo en colonias populares, fábricas y comunidades rurales. Durante los años anteriores y posteriores al 68, encontramos en el continente americano varias experiencias que influirían ampliamente en el movimiento indígena y en la formación de intelectuales propios y con conciencia étnica, principalmente la génesis expansiva de la teología de la liberación, la difusión de la educación popular ligada a la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, las ideas desescolarizadoras de Iván Illich, el ecologismo político de Murray Bookchin, las reflexiones académicas sobre la dependencia, el tercer mundo y el futuro de la vida campesina, la formación del movimiento indio-americano, las miradas marxistas heterodoxas, la aparición de la antropología crítica y el cuestionamiento del indigenismo. Un número creciente de jóvenes indígenas que participaba en distintas luchas se apropiaba de datos y razonamientos, los interpretaba desde distintas posiciones ideológicas y avanzaba en la formulación de miradas posicionadas en lo propio, en lo no ajeno, en lo comunitario. Intentaba miradas descolonizadas y con esa base proponía concientización en sus comunidades y formaba organizaciones para luchar contra lo impuesto y en favor de lo propio. La generación de punta, una minoría fuertemente contestataria. En el ámbito del magisterio, varios de estos jóvenes concientizados se organizaron y formularon a mediados de la década de 1970 un modelo educativo que consideraban apropiado para sus comunidades, intentando revertir los efectos de una educación colonial y colonizadora. Ese modelo se llamó bilingüe bicultural y en torno a él fueron convocados y adhiriéndose numerosos maestros indígenas. En este tercer momento, luego de 5 décadas de un magisterio depredador de lo comunitario, naturalmente racista y etnocida, apareció un pequeño sector contestatario que fue creciendo y que intentaba luchar
contra la tendencia hegemónica en la educación. Lo que se expandió no solo fue el grupo, sino el conjunto de ideas que florecerían, en el caso de Oaxaca, durante la década de 1980. Es en esta década que aparece de manera generalizada un conjunto de intelectuales indígenas que con sus actividades y pensamientos inician el movimiento indígena en Oaxaca, trabajando en ámbitos muy diversos: la organización, la defensa de los recursos naturales, el fortalecimiento de la autoridad local, la educación, los derechos colectivos e individuales, la comunicación masiva, la lengua y la cultura, etc. Los más conocidos son Floriberto Díaz y Jaime Martínez Luna, antropólogos mije y zapoteco respectivamente, que dieron origen a la idea de comunalidad y movilizaron a sus pueblos en organizaciones regionales que iniciaron el movimiento indígena. En la zona zapoteca de la sierra también estaba Joel Aquino y Álvaro Vázquez, quienes en la década de 1980 promovieron y analizaron importantes movilizaciones en la Sierra Juárez. En la zona zapoteca del Istmo están Carlos Manso y Vicente Marcial Cerqueda, en pos del diálogo cultural. Y en el Valle de Oaxaca está Eleazar García Ortega, pensando lo comunal desde el magisterio radical. En la zona mije también está Juan Arelí Bernal, en la lucha por la educación. En la zona mazateca, Melquiades Rosas, en la radio comunitaria y el bachillerato. En la zona amuzga está Melchor Camerino López. En la triqui están Marcos y Fausto Sandoval, cuestionando lo ajeno en lo propio y viceversa. En la mixteca, los teóricos de la educación bilingüe bicultural, Franco Gabriel Hernández y Juan Julián Caballero. Y en la zona chatina destaca Tomás Cruz Lorenzo, encabezando luchas, investigando historias, movilizando esperanzas. Primer paréntesis. No es casual que la gran mayoría de los intelectuales indios de esta generación sean hombres. En esa época, la presencia de las mujeres en escuelas de nivel medio superior y superior era muy escasa. Y esta generación surgió de la posibilidad de apropiación del conocimiento lúcido generado de las ciencias sociales y en la socialización de algunas ciencias duras en las universidades. Todos ellos y otros jóvenes de esta generación habían pasado por un proceso de cuestionamiento del orden establecido y varios lograron ir contra lo que la sociedad quería que fueran para poder ser algo diametralmente distinto, algo que ahora querían ser. Algunos eran maestros o habían estado ligados de distintas formas a los consejos supremos que existieron durante los regímenes de Luis Echeverría y José López Portillo. De la crítica al ejercicio priista del poder pasaron a la crítica de la cultura dominante y de la civilización occidental, y por supuesto que ejercieron una poderosa influencia entre muchos de sus compañeros, logrando que en varios casos esta se extendiera a través de organizaciones. Segundo paréntesis. Tomás no tuvo ningún compañero chatino que se formara a su lado. Trabajaba a un ritmo frenético que era difícil aguantarle. Colaboró con muchas comunidades durante toda su vida crítica para promover la organización del pueblo chatino y la lucha de las comunidades por sus derechos. Al referirse a su proceso de transformación, contaba que había sido
catequistas en su comunidad y que en esa época menospreciaba lo propio. Luego participó con la malograda Cirila Sánchez en el Consejo Supremo Chatino. Los viajes y contactos con miembros críticos de otros consejos le ayudaron a ver las cosas de manera distinta. La posibilidad de entrar en contacto con la gran mayoría de las comunidades chatinas y con muchos pensadores críticos apareció gracias a su trabajo durante más de 7 años en el programa Conasupo Coplamar de Abasto Comunitario. Los jóvenes arriba enlistados y otros más conforman una generación que podemos llamar de punta, porque eran unos cuantos pioneros que iban a la cabeza abriendo brecha, tratando de mirar desde su horizonte, intentando encontrar rumbos y sumando a otros compañeros mediante pláticas, luchas y organizaciones con el objetivo de avanzar. Movilizaban a sus comunidades a través de organizaciones o de la propia asamblea comunitaria y movilizaban su pensamiento. Ellos son el origen de la forma contemporánea de la resistencia indígena en la medida en que son la generación que orientó lo indígena contra el colonialismo, contra la dominación capitalista, contra la manipulación gubernamental y contra el racismo mexicano para lograr espacios de defensa y respeto a su ser y a su derecho a ser. Una generación que lo intentó hacer desde una mirada no colonial, cercana a la tierra, a la lengua y a la cultura propias. Esta generación de la resistencia se supo establecer alianzas para hacer florecer sus esfuerzos. Estuvo y está alumbrada por el horizonte de la liberación, de la construcción de libre determinación y autonomía, pero ellos no son la generación de la liberación, aunque su mayor aporte es la formación de esa generación futura. Tercer paréntesis. Tomás murió sabiendo que la descolonización era mucho más difícil de lo que se suponía, que sacudirse la dominación era más complicado de lo que los esfuerzos de entonces podían lograr y que los cambios era como el fruto de un proceso de cultivo. Eso lo ubicaba pero no lo desanimaba, porque valoraba más lo que se estaba logrando que lo que faltaba por hacer. La muerte de su principal intelectual les robó muchos años de historia constructiva a los chatinos. Hacia la construcción de mayorías antihegemónicas. Hay un aprendizaje claro logrado tras décadas de lucha. Para que el cambio llegue, se requiere que quienes lo impulsen sean mayoría. Y es precisamente el trabajo de la generación de punta el que está formando a los niños y jóvenes que serán esa mayoría. La generación de punta, apoyada por muchos académicos y activistas no indígenas, abrió y sigue abriendo espacios organizativos, institucionales, legislativos y de discusión para que las nuevas generaciones avancen en la lucha de sus pueblos y comunidades por un México diferente, intercultural, de diálogo. Pero la formación de estos sujetos está en proceso y las generaciones actuales no son mayoría aún. Veamos algunos ejemplos. En la lucha de género, por lograr no solo respeto, sino el derecho y la tranquilidad de vivir plenamente como mujeres o en la diversidad sexual, se ha avanzado y se sigue avanzando.
pero el patriarcado sigue siendo mayoritario, incluso en espacios contrahegemónicos. Seguramente no hay maestra que se atreva a decir que en el movimiento democrático de los trabajadores de la educación de Oaxaca se ha erradicado completamente el machismo, el acoso y el abuso de los hombres hacia las mujeres, ni tampoco que esté cerca de erradicarse. A pesar de ser la organización contrahegemónica más importante de Oaxaca y una de las más influyentes del país, las mujeres antipatriarcales siguen siendo minoría en la sección 22 y sus luchas e intereses no tienen el apoyo ni el respeto esperados. Pero la lucha sigue y esas maestras y maestros conscientes están formando en sus salones a las niñas y niños antipatriarcales que en unos años serán mayoría tanto en el magisterio como en la sociedad. Cuando sean mayoría las maestras y profesores conscientes, las mujeres estarán más cerca de vivir en libertad. En el caso indígena, la descolonización será obra de los niños y jóvenes que, como los que escribe en este libro, se apropien del pensamiento de sus intelectuales y construyan razonamientos propios a partir de ellos y de otras ideas que alumbren sus intereses e intenciones. Hoy son todavía minoría los indígenas críticos y contrahegemónicos que dedican sus esfuerzos al trabajo en escuelas, organizaciones y grupos con el fin de pensar lo propio y transformar el país en función de ello. Las luchas por la autonomía no triunfan, por más razón que tengan, salvo en los lugares donde ya hay mayoría conscientes, como en la selva lacandona o en la comunidad michoacana de Cherán. Los cambios en Oaxaca serán más amplios que estos dos precisamente porque a través del magisterio y de las organizaciones que está formando en una gran cantidad de comunidades a los sujetos que posibilitarán esos cambios y le darán forma a la vida en autonomía. En el caso del pueblo chatino, la generación de punta estuvo encabezada por Tomás y contó con otros activistas, como el profesor Mario Ramírez de la Chao. Desde mi punto de vista, el asesinato de Tomás, el más destacado intelectual en la historia chatina reciente, significó una pérdida todavía más irreparable en la medida en que en su generación no había alguien a su nivel y el profesor Mario también fue asesinado. Los jóvenes de hoy que luchan en la región chatina por formar niños y jóvenes orgullosos de su chatinidad son tal vez una nueva generación de punta persiguiendo el mismo objetivo, formar a la generación del cambio. Si la obra de Tomás no se lee desde una perspectiva descolonizadora, con una intención contrahegemónica, entonces no se estará entendiendo el sentido y la razón por la que fue escrita. Tampoco se entenderá el sentido que quiso darle a su vida y la vida de su pueblo. Sus aportes habrían muerto con su asesinato. La generación actual tiene su palabra.